Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora, Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así, Luego en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él, y habláronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo, Ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de asémilas de aquesta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón, y para adorar en él se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Vete en paz. Partióse pues de él, y caminó como el espacio de 1 milla. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este Siro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle, y dijo, ¿Va bien? Y él dijo, Bien. Mi señor me envía a decir, He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas, ruégote que les des un talento de plata, y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo, Ruégote que tomes 2 talentos, y él le constriñó, y ató 2 talentos de plata en 2 sacos, y 2 mudas de vestidos, y púsolo a cuestas a 2 de sus criados,
que lo llevasen delante de él. Y llegado que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y guardólo en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti, y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Comentario de Matthew Henry. Segundo Reyes capítulo 5, versos 1 a 8. Aunque los sirios eran idólatras, y oprimieron al pueblo de Dios, sin embargo, la liberación de los que Naamán había sido el medio, que aquí se atribuye al Señor. Tal es el lenguaje correcto de la Escritura, mientras que los que escriben la historia común, claramente muestran que Dios no está en todos sus pensamientos. La grandeza, o el honor de nadie, Él puede colocar nuestra del alcance de las calamidades más dolorosos de la vida humana, hay muchos. El cuerpo loco enfermizo bajo la ropa rica y alegre. Cada hombre tiene algunos, pero otro, algo que los defectos y lo disminuye, algunos apaciguar a su grandeza, algunos húmedo para su alegría. Esta pequeña criada, aunque solo una niña, podría dar cuenta de la célebre profeta los israelitas tenían entre ellos. Los niños deben ser informados de los principios de las maravillas de Dios, que, donde quiera que vayan, pueden hablar de ellos. ¿Cómo se convirtió en un buen servidor? Ella desea la salud y el bienestar de su amo, a pesar de que era un cautivo, un criado por la fuerza, mucho más deberían siervos por elección, busque sus amos buenos. Servidores pueden ser bendiciones para las familias donde están, diciendo lo que saben de la gloria de Dios y el honor de sus profetas. Naamán no despreció lo que ella dijo, a causa de su maldad. Sería así si los hombres eran tan sensibles de la carga del pecado, ya que son las enfermedades corporales. Y cuando buscan las bendiciones que el Señor envía en respuesta a las oraciones de su pueblo fiel. No encontrarán nada se puede tener, si no se llegan como mendigos para un regalo, no como señores de la demanda o de la compra, versos 9 a 14. Eliseo sabía a Naamán ser un hombre orgulloso, y él le hizo saber, que antes de que el gran Dios a todos los hombres de pie en el mismo nivel. Los comandos de todo el Dios hacen juicio a los espíritus de los hombres, especialmente los que dirigen un pecador como solicitar las bendiciones de la salvación. Ver en Naamán la locura de orgullo. Una cura no lo contenido, a menos que se cura con pompa y desfiles. Él desprecia ser sanado, a menos que se siguió la corriente. El camino por el cual se recibe un pecador y hecho santo, a través de la sangre, y por el Espíritu de Cristo, mediante la fe en su nombre, no lo suficientemente humor o emplear uno mismo, para complacer el corazón del pecador. La sabiduría humana piensa que puede suministrar métodos más sabios y mejores de la limpieza. Observar, maestros deberían estar dispuestos a escuchar a la razón. ¿Cómo debemos ser sordos al consejo de malos, aunque dado por grandes y respetados nombres? Así que vamos a tener los oídos abiertos a un buen consejo, aunque traído por aquellos por debajo de nosotros. ¿Querrías que no hacen nada? Cuando los pecadores enfermos se contentan con hacer cualquier cosa, a someterse a cualquier cosa, a desprenderse de cualquier cosa, de una cura, entonces, y solo entonces, hay alguna esperanza de ellos. Los métodos para la curación de la lepra del pecado son tan claras, que no tenemos excusa si no los observamos. Es más, creo, y salvo, arrepentíos, y ser perdonado, lávate, y serás limpio. El creyente se aplica para la salvación, sin descuidar, alterar o añadir a las instrucciones del Salvador, él se hace así limpios de culpa, mientras que otros, que los descuidan, viven y mueren en la lepra del pecado. Versos 15 a 19. La misericordia de la cura afectó a Naamán más que el milagro. Esos son más capaces de hablar del poder de la gracia divina que ellos mismos experimentan. También muestra a sí mismo agradecidos con el profeta Eliseo. Elías negó cualquier recompensa, no porque él pensó que es ilegal, porque él recibió regalos de los demás, sino para mostrar este nuevo converso que los siervos del Dios de Israel visto riquezas mundanas con un desprecio santo. Toda la obra era de Dios, de tal manera, que el profeta no daría consejo cuando no tenía instrucciones del Señor.
No es así con violencia para oponerse a los errores menores que se unen con la primera condena de los hombres. No podemos llevar a los hombres hacia adelante más rápido que el Señor les prepara para recibir instrucción. Sin embargo, como a nosotros, sí, en convenio con Dios de que deseamos reservar algún pecado conocido, que continuarán satisfaciendo a nosotros mismos en él, que es una violación de su pacto. Aquellos que verdaderamente odian el mal, hará que la conciencia de abstenerse de toda apariencia de mal. Versos 20 a 27. Naamán, un sirio, un cortesano, un soldado, tenía muchos sirvientes. Y leemos lo sabio y bueno que era. Eliseo, un profeta santo, un hombre de Dios, no tiene más que un criado, y él demuestra un mentiroso base. El amor al dinero, que la raíz de todos los males, estaba en el fondo del pecado de Giezi. Pensó para imponer al profeta, pero pronto descubrió que el espíritu de la profecía no podía ser engañado, y que era en vano para que mintieses al Espíritu Santo. Es una locura suponer sobre el pecado, con la esperanza de secreto. Pues cuando vas a un lado en ningún ve y paz. ¿No tu propia conciencia va contigo? ¿No tiene el ojo de Dios va contigo? El que encubre sus pecados, no prosperará, sobre todo, la lengua mentirosa, solo por un momento. Todas las locas esperanzas y artilugios de los mundanos carnales están abiertas ante Dios. No es un tiempo para aumentar nuestra riqueza, cuando solo podemos hacerlo de tal manera que sean deshonrosas a Dios y la religión, o perjudicial para otros. Giezi fue castigado. Si va a tener dinero de Naamán, tendrá su enfermedad con ella. Que fue Giezi se benefició, a pesar de que ganó 2 talentos, cuando con ello perdió su salud, su honor, su paz, su servicio y, si el arrepentimiento no se previene, su alma para siempre. Cuidémonos de la hipocresía y la codicia, y tememos la maldición de la lepra espiritual que queda en nuestras almas. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.